Bueno, el día de hoy aparezco caracterizada de Faye, arre, con orejitas porque vamos a estar hablando de Sarah J. Maas y sus libros. Y voy a estar hablando de la saga de Throne of Glass y de la saga ACOTAR. Aviso que este video va a ser all over the place, va a ser muy caótico porque básicamente tengo muchas cosas para decir. Voy a estar haciendo un análisis de las sagas, de estas sagas de Sarah J. Maas. Y voy a tratar de estructurar el video lo mejor posible, que ahora les voy a decir cómo va a estar. Pero obviamente son muchas cosas para decir. Y también van a haber spoilers. Capaz no van a ser tipo spoilers súper fuertes, pero va a haber spoilers, así que si pensás leer la saga o no terminaste de leer alguna de estas sagas, tipo guarda, porque sí va a haber spoilers, por más que no tan terribles, aunque no al principio del video. Pero bueno, nada. Sean cautelosos de acuerdo a si quieren escuchar spoilers o no. Así que bueno, porque este video va a ser de análisis y reseña, pero no es reseña sola. Vamos a estar haciendo un análisis, así que necesito sí o sí hacer spoilers. Así que bueno, ¿cómo voy a estructurar el video? Primero voy a tratar de hablar un poco de qué se trata, así como la premisa general sin spoilers, de qué se trata cada saga, tipo ACOTAR y Throne of Glass. Y después lo que voy a hacer es que voy a empezar a hablar de diferencias y similitudes entre las sagas, estas dos de Sarah J. Maas, y después ya voy a ir libro por libro y ahí van a haber spoilers más fuertes. Así que empezamos. Bueno, voy a empezar por ACOTAR, que, bueno, terminó siendo la más conocida de Sarah J. Maas. En este libro se nos presenta la protagonista que se llama Feyre o Feyra. En inglés le dicen Feyra, pero bueno, acá le decimos Feyre. Se supone que este libro es una especie de retelling de La Bella y la Bestia, pero obviamente está muy cambiado y está muy distinto. ¿Qué pasa en este mundo? Tenemos a nuestra protagonista que vive en una familia muy pobre y bueno, se nos va mostrando que ella tiene que cazar para poder comer. Entonces ella un día está en un bosque y sin querer mata a un animal que no debería haber matado porque en realidad era un fey. Entonces ahí es donde empieza todo el quilombo de esta historia. Y es que aparecen estos feys o estos hados, porque en realidad no hay traducción literal al español, y se la llevan al mundo de los feys, a Feyre. ¿Qué sucede? Que, digamos, en este mundo los humanos y los feys están divididos por un muro gigante y se la llevan para el otro lado del muro. Y ahí es donde Feyre termina en la corte primavera con el Lord Tamblyn. ¿Qué pasa? Que, bueno, está metida ahora ella en este mundo de los feys, está ahí secuestrada, básicamente, por más que tiene libertad dentro de todo. Y bueno, se empieza a enterar que en este mundo de los feys están bajo una dictadura de una señora llamada Amaranta. Y ahí es donde empieza toda la trama. Obviamente va a haber un romance entre Tamlin y entre Feyre, que eso es obvio, todo el mundo lo sabe y no es spoiler. Ya después vamos a hablar un poquito más de la trama, pero esa es como la premisa principal de este libro. Obviamente este libro es muy introductorio y nada que ver después con los otros. Eso es lo principal de ACOTAR, que es la más conocida de Sarah J. Maas. En este momento es de la que más se habla. O lo odian o lo aman. Yo no es que los amo, pero me gustan mucho. Y ahora vamos con Throne of Glass. Throne of Glass salió antes que ACOTAR y está hace muchos años, la verdad, es muy larga. Después vamos a hablar de cuántos libros tiene cada una, cómo se leen, etc. Throne of Glass, la trama empieza como de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra protagonista, de nuevo, con nombres raros impronunciables. En inglés dicen que se pronuncia Selina, yo lo leía Selaena, pero bueno, tenemos a nuestra protagonista, Selina, porque no es que se escribe tipo Selena, se escribe Selaena con C encima, así que bueno, andás a ver. Ella es la asesina más conocida y como más brutal, digamos, del reino, que si no me confundo se llamaba Endovier, pero no me acuerdo. Ahora ella está apresada en las minas, básicamente haciendo trabajo esclavo, hasta que un día la sacan de ahí y le dicen: mira, flaca, estamos buscando al campeón del rey, entonces te vamos a sacar de acá y vos vas a competir
Y así ella, digamos, se gana una especie de libertad. Este libro también es muy introductorio y se empieza como a desarrollar esta cuestión de la competencia entre ella y otros asesinos reconocidos de este reino. Pero bueno, esta es una saga que es muy larga, entonces esto es muy, muy, muy introductorio. Además también este es un mundo, por ejemplo, donde la magia está prohibida y hay un montón de cuestiones que, o sea, en este libro no se trata nada porque es muy, como digo, muy, muy introductorio. Ahora, vamos a seguir con similitudes y diferencias que tienen los libros de Sarah J. Maas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sarah J. Maas recicla sus propias tramas. ¿Por qué? Porque es una receta que funciona y que vende y que a la gente le gusta. Entonces ella lo recicla como hacen muchos escritores. No es que es la única persona que lo hace. Primero, en los libros que ella sacó hasta ahora, sacando Crescent City o Ciudad Media Luna, que bueno, yo leí parte del libro y lo abandoné, en algún momento lo voy a retomar, etc. Pero estas dos sagas, estamos en el mundo de los Fays, existen los Fays, aunque aparentemente son dos mundos distintos. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que yo pienso que capaz hubiera estado mejor que, por ejemplo, ACOTAR hubiera sido directamente situado en el mundo de Throne of Glass. ¿Por qué? Porque el mundo de Throne of Glass está mucho mejor construido que el de ACOTAR. La estructura del mundo y la fantasía y todo está mucho mejor escrito y desarrollado que acá. Esa capaz es una opinión personal. Segundo, en estos libros está el concepto que Sarah J. Maas mete, que son los Fays, que son mates, en inglés mates y en español lo traducen como compañeros. Eso significa que hay una mujer y hay un hombre que de alguna forma están destinados a estar juntos y hay como una especie de pacto de apareamiento en el cual, bueno, es una cuestión un poco animal y a la vez muy posesiva, pero es como si fueran una especie de almas gemelas, pero véanlo con una forma un poco más tipo animal medieval cavernícola, porque la cuestión física está como muy metida y muy atravesada acá. Y eso está como concepto en los dos libros. ¿Qué es lo que me pasa a mí con esto? Por ejemplo, que me parece un concepto, además de medieval, un poco homofóbico. ¿Por qué? Porque no existen mates o compañeros que sean del mismo sexo. Entonces, yo entiendo que esta es una fantasía muy heteronormativa y que son todos heterosexuales, pero obviamente a mí esto me parece un poco raro porque digo, o sea, no hay parejas del mismo sexo. Y si estamos hablando de la vida real, o sea, en la vida real hay variedad de gustos y variedad de gente. Y acá en los libros, tipo, no hay ninguna persona que no sea heterosexual hasta ahora. Así que estaría bueno, obviamente, que, por ejemplo, en ACOTAR, que todavía se sigue escribiendo, que en algún momento se le ocurriera a la autora meter alguna persona con otra orientación sexual, digo yo, porque nada, es raro. O sea, simplemente es raro porque no refleja la realidad, por más que esté escribiendo fantasía. Entonces, bueno, todas las relaciones son hetero. Y con este concepto un poco raro de los compañeros o los mates, también es una cuestión un poco medieval y un poco cavernícola. Si bien no voy a decir que no me gusta porque hay como una cuestión de posesividad ahí en el medio y todo, que al menos a mí me gusta leer en los libros, pero o sea, mientras no sea una posesividad tóxica, digamos, tipo libro de Wattpad, eso no. Pero digamos que es un concepto que para mí tendría que tener algún tipo de evolución en algún momento si Sarah J. Maas decide seguir escribiendo sobre este tema. Después, otra cuestión que sucede con los intereses amorosos, esto como similitud en los libros de Sarah J. Maas, es que el primer interés amoroso siempre es cancelado, o sea, siempre termina siendo descalificado. El primer interés amoroso nunca se queda con la protagonista al final. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente en los dos libros, en las dos sagas tenemos intereses amorosos distintos, que después voy a ir ya más en eso, pero siempre el primero lo descartamos. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, se enamoran, todo lindo, todo bello,
el primer interés amoroso hombre empieza a ser una mierda, maltrata a nuestra protagonista, la protagonista y él terminan y la protagonista encuentra a otro interés amoroso que es con el que se queda finalmente. Y después tenemos como un arco o una trama de redención de ese protagonista hombre maltratador a nuestra protagonista mujer. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora en los dos libros, que después voy a ir a más profundidad. Otra cosa que sucede en los libros de Sarah J. Maas es que hay un matchmaking indiscriminado. ¿Por qué? Porque la autora tiene una compulsión, no sabemos por qué, de que todos los protagonistas terminen emparejados, obviamente de nuevo parejas hetero, y todos tienen que estar juntos por algún motivo. Entonces vos ves que va avanzando la trama y llega un punto de la trama que sentís que es muy forzado, que de la nada todos tienen que estar con todos y que todos tienen que encontrar a su pareja o a su mate o a su compañero, y se vuelve un poco caótico y además yo creo que para el lector es un poco agobiante porque también dista de la realidad, o sea, ¿por qué todos tienen que estar en pareja y todos tienen que ser felices por siempre? O sea, no es normal. Entonces ya acá hay una cuestión que es un poco raro, que también voy a hablar más después en particular de cada libro. Tengo acá tipo mi machete, así que si me ven ver para el costado, tipo me marqué los puntos que quiero hablar en el video. Bueno, otra cuestión. El primer libro de estas dos sagas, por ejemplo, Throne of Glass, es muy introductorio. Entonces, si uno quiere empezar a leer a Sarah J. Maas, tenemos que tener en cuenta que no tenés que juzgarlo por el primer libro, porque el primer libro te introduce a algo que después va a cambiar o va a dar un giro o va a ser algo muchísimo más grande. Y esto sucede en los dos casos. Porque, por ejemplo, para mí estos dos libros son libros 3 estrellas, o sea, están bien, pero el valor de la saga y el potencial de la saga se termina definiendo por los siguientes libros. Entonces yo, por ejemplo, en mi reseña en Goodreads de Throne of Glass, digo que sería una pena que, por ejemplo, alguien abandone esta saga porque no le llamó tanto la atención el primero. Porque, como digo, hay que tener un poquito de paciencia porque la trama después se agranda muchísimo. Como sabemos, Sarah J. Maas siempre se revuelve sobre lo mismo y recicla sus tramas. Entonces, si bien tenemos cuestiones muy distintas en los dos libros, como contaba antes, hay conceptos que siguen siendo compartidos entre estas dos sagas y de alguna manera ya forman parte del universo y de la escritura de ella. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia para mí entre lo que sería la saga ACOTAR y la saga Throne of Glass? Es que ACOTAR, al menos para mí, si alguien está si alguien está viendo este video y leyó estas dos sagas, tipo, cuéntenme si también les parece así o no. Pero ACOTAR, para mí el romance está mucho mejor desarrollado y Throne of Glass, la fantasía, está mucho mejor desarrollada. Entonces, acá, por ejemplo, si a uno le gusta más una saga o la otra, o cuál elige leer, tiene que ver capaz con qué es lo que estás buscando. Porque en ACOTAR, para mí, el tema del romance es muchísimo más fuerte y la fantasía está bastante floja. O sea, yo, por ejemplo, cuando leía este libro, para mí lo que pasaba a nivel fantasía y la trama y el desarrollo de ese mundo quedaba en segundo plano en contraste con el romance y todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo leía, al final lo que más me interesaba era justamente todo lo que tiene que ver con el amor y con la protagonista y sus intereses amorosos, etc. Y cuando leía, tipo, por ejemplo, del caldero, bueno, sí, siguiente, tipo, a ver qué pasó. Bueno, era medio así. Y por el contrario, está mucho mejor desarrollado y entrelazado en la saga Throne of Glass, lo que es el romance con la fantasía. Y la fantasía acá está muy fuerte. Entonces, si ustedes quieren un libro que posta tenga una trama de fantasía fuerte y bien desarrollada, tipo, vayan por Throne of Glass. Aparte, obviamente tenemos que tener en cuenta la extensión. Esta saga son 8 libros y esta saga son, bueno, podemos decir que son 5 y ahora después voy a ir en profundidad con respecto a si son 5 o no. Pero bueno, acá tenemos la cuestión fantasía, romance. Obviamente cada saga tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, entonces acá
En Throne of Glass no diría que necesariamente el romance es el punto débil, pero está bien entrelazada la fantasía con eso. Y acá para mí el punto débil es la fantasía, porque capaz debería haber sido desarrollada un poquito más para que se complemente con lo amoroso. Pero después ustedes me cuentan si leyeron si sienten que es así o no. Y ahora en esta parte del video sí ya me voy a meter a hablar específicamente de cada libro, así que alerta, muchos spoilers, aunque capaz no tan terribles, y con todo lo que se habla de las sagas capaz ya los escucharon, pero alerta spoilers. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de ACOTAR. ¿En qué consiste ACOTAR? Tenemos primer libro, que es el que vengo tipo así todo el video, el que vengo revoleando por la cámara tipo cual booktuber. El primero es Corte de Rosas y Espinas. Después tenemos Corte de Niebla y Furia, que para mí es mi favorito, ahora vamos a hablar. Después tenemos el tercero, que es Corte de Alas y Ruina. Estos los tengo en español porque no me gustan las portadas en inglés nuevas que hicieron, así que los conseguí en español como pude, porque el primero no lo conseguía. Y bueno, este no sería otro libro, sino que es una novela, o sea, es un libro 3,5, digamos, que es Corte de Hielo y Estrellas. ¿Qué pasa? Hay otro libro que sería como el cuarto o el quinto, que no lo tengo porque ya se aleja un poco de esta historia, ahora tipo voy a eso, que es A Court of Silver Flames, o una corte de llamas plateadas en español. Así que hasta ahora eso es lo que tenemos de esta saga. Entonces, Una Corte de Rosas y Espinas, como mencioné antes, nos habla de la historia de Feyre, que termina en el mundo de los Fays, y el interés amoroso es Tamlin. ¿Qué sucede? Ya las personas que leímos la saga, Tamlin lo tenemos canceladísimo y sabemos que es un hombre cagada. Mi opinión con respecto a Tamlin es que todo el tiempo la usó a Feyre. ¿Por qué? Porque lo del lobo y que Feyre matara al lobo, que en realidad era un Fey, y todo ese asunto lo hicieron para poder liberarse de la maldición. Entonces Feyre siempre fue como un puente para la liberación de Tamlin y para el empoderamiento propio de Tamlin. Y después, cuando a lo largo de la saga vemos que Feyre se empieza a empoderar ella, porque se termina convirtiendo ella en Fey y deja de ser humana, Tamlin ya no la quiere más. La tiene encerrada, la tiene apresada de su potencial, y obviamente ahí es cuando se nos presenta el siguiente interés amoroso, que es Rhysand, que Rhysand es todo lo contrario. Rhysand la quiere empoderar y está con ella, e incluso le enseña a escribir y a leer, porque Feyre no sabe ni siquiera eso, porque recuerden que venía de un lugar muy pobre, etc. Entonces, en primer lugar tenemos esta cuestión de Tamlin, que después es básicamente desechado, por suerte. Y ya en este segundo libro se nos empieza a narrar la cuestión de, bueno, el pacto que tiene que hacer Feyre con Rhysand para sobrevivir. Cuando ella en el primer libro, digamos, derrota a Amaranta, y ahora con el pacto ella tiene que pasar una semana con Rhysand y se da cuenta de lo diferente que empiezan a ser estas cuestiones. Si bien ella le sigue siendo fiel hasta cierto punto a Tamlin, después este señor empieza a tener actitudes muy de mierda con ella, la deja encerrada, etc. Y nadie de la corte está haciendo nada. Y básicamente ella está ahí como una pelotuda encerrada hasta que se da cuenta que Tamlin es una mierda. Entonces empieza toda esta cuestión de que ella termina siendo una infiltrada en la corte primavera para espiar para Rhysand, etc. Se dan cuenta de que son mates y todo eso. Entonces, a la mierda Tamlin y bienvenido Rhysand. Entre medio tenemos toda esta cuestión de la guerra, del caldero, etcétera, y de las hermanas de Feyre. Y en estos libros se profundiza un poquito más en la cuestión de la fantasía, pero siempre el eje principal termina siendo Feyre y Rhysand, que son endgame, o sea que es la pareja que termina estando junta. Y bueno, finaliza todo este asunto con respecto a la guerra, que después se va a retomar aparentemente en los siguientes libros que escriba Sarah J. Maas. Y por ejemplo tenemos, como mencionaba antes, este pequeño arco de redención de Tamlin. Bueno, tenemos
muchas temáticas con respecto a todos los lords o los lores de todas las cortes. Conocemos a las hermanas de Feyre un poquito más y vemos las subtramas de lo que está pasando con ellas, etc. Y después tenemos esta novelita que es una cosa chiquitita después de que, digamos, termina todo el quilombo. Entonces en este libro tenés como una pequeña relajación y nada, es como una cosita más, tipo un dulcecito de Rysand y Feyre. Entonces a lo largo de todos esos libros vemos la historia de Rysand y Feyre, sus altos y bajos, el tema de la guerra, de la dictadora Amaranta, lo que sucede con Tamlin, etc. Y digamos que estos libros, tipo estos 4, básicamente van a contar la historia de Feyre y de Rysand. Bueno, en particular de Feyre, digamos, y sus hombres. ¿Qué sucede? Que después, si vos querés terminar de leer la saga acá, tipo listo, nada más te importaba lo de Feyre, para vos la saga ya concluyó acá y podés no leer nada más. Después tenemos el siguiente libro, que lo voy a dejar tipo por ahí, que es A Court of Silver Flames, que empieza a hablarnos de la historia de romance entre Cassian y Nesta. Entonces ahí empieza como un nuevo camino que la autora dice que ella va a escribir cada libro de los que siguen, que serían de ACOTAR, va a ser cómo se forma una pareja. Y acaba de nuevo, este matchmaking innecesario, o sea, todos los de la saga, todos los que conocimos van a tener que tener su propio libro de cómo se juntan en pareja. Bueno, me parece un poco excesivo. Entonces, bueno, yo el tercero no, el libro número 5 sería si lo contamos en físico, que es A Court of Silver Flames. No lo tengo, ¿por qué? Porque se me hizo muy largo, excesivamente largo. No me gustó en este caso cómo se formuló ese romance entre Nesta y Cassian. O sea, la autora esta vez terminó basándose meramente en lo sexual y me pareció que quedó como muy superficial. Se supone que ese libro era como el arco de redención de Nesta y de cómo nuevamente se empoderaba, y me pareció que la forma en la que lo escribió fue un poquito bastante atolondrada. Y no me convenció del todo, la verdad. Tampoco me gustó que en este libro metieron a Feyre y a Rysand como en segundo plano. Tampoco me gustó cómo escribió a Rysand en este aspecto a la escritora. Y tampoco me gusta cuando en los finales meten que la protagonista se embarace. Tipo, me parece que es un final horrible, tipo terminar demostrando que nada más la mujer está realizada y tiene su final feliz cuando está embarazada. Y eso honestamente me molestó bastante. Obviamente voy a seguir leyendo los libros que siguen cuando salgan, pero yo no sé si esos libros van a tener más valor para mí que la saga principal, porque honestamente a mí me encantó cómo se desarrolló el romance entre Feyre y Rysand en estos libros. Están desordenados igual, tipo no es el orden este. Me encantó la dinámica tipo Enemies to Lovers. Si les gusta Enemies to Lovers, también tienen que leer a Sarah J. Maas porque sus libros tipo tienen eso, que es joyita. Y también está en Throne of Glass. Así que ahora vamos a ir a Throne of Glass, que son más libros, así que hay más cosas para mencionar. Bueno, ahora proseguimos con Throne of Glass. Estos sí los tengo en inglés. Bueno, Throne of Glass es una saga obviamente mucho más larga y ya está terminada, así que tipo, si alguien lo quiere empezar a leer, tiene todo bien en redondito. A diferencia de ACOTAR, acá siempre nos estamos centrando en Celaena o Celaena, aunque obviamente tenemos un montón de personajes que son súper adorables y los terminas amando un montón, y también ves cómo avanzan ellos en la trama, pero acá siempre tipo el eje central es Celaena. Bueno, como conté antes, en este libro sabemos que ella es como la asesina más conocida de este reino. Está prohibida la magia, ella está metida en unas minas obligada a hacer trabajo esclavo, hasta que un día la sacan de ahí para básicamente ser como la campeona del rey y luchar contra estos otros asesinos del reino para mostrar que ella vale la pena. En este libro
o sea, yo les digo, este libro es extremadamente introductorio, porque después la trama se extiende tanto que es una locura, y cuando vas viendo cómo eso sucede, para mí es una locura, y eso es lo que tiene tan como de especial estos libros, y es que esto es mínimo. Después la trama se extiende de una forma muy, muy loca y muy piola. Acá es donde se nos presenta principalmente un presunto trío amoroso entre Dorian, que es el hijo del rey, y Chaol, o como lo leía a mi mente, Chaol, que es como el que ahora va a cuidar de ella, es tipo un guardia. Y bueno, se nos presenta como esta especie de trío amoroso, confuso, difuso, etc. Ya después tenemos los siguientes libros, Crown of Midnight, en donde se clarifica la situación y Selina termina estando de novia en pareja con Chaol o Chaol, que obviamente, como mencionaba antes, el primer interés amoroso después termina siendo una mierda, así que después de que se revela algo importante, Chaol manda a la mierda a Selina y ahí aparece otro interés amoroso. Mientras tanto, en estos libros, que para mí Crown of Midnight y Hair of Fire son de los mejores, nos vamos enterando tipo de a poco un secreto, y es que Selina en realidad es como la princesa o reina perdida de otro reino, y ella, digamos, su identidad en realidad no es Selina, sino que ella es Aelin o Aelin. Y bueno, después parte de la trama, esto es como un major plot twist, por más que yo lo digo así, porque obviamente en los libros nunca te lo van mencionando hasta que después te das cuenta que la protagonista como que se está guardando algo y te vas enterando. A lo largo de esto también tenemos la trama de qué es lo que pasó con la magia y por qué está prohibida y muchísimas cosas de ese estilo. Después obviamente lo que termina sucediendo es esto, que Selina y Chaol terminan y se nos presenta otro interés amoroso que no es Dorian. Para mí estos libros son de los mejores. Después tenemos Queen of Shadows, que también para mí estos son de los mejores. Hay que tener en cuenta que acá tenemos tipo muchos protagonistas y muchos personajes, entonces los libros son bastante largos porque también está el desarrollo de ellos y de sus relaciones. En estos libros se nos presenta otro interés amoroso que es Rowan, que también es un enemies to lovers. Rowan es un fae, Selina también lo es. Y bueno, él como que la va a ir entrenando, etcétera, y ahí se va generando también una historia de amor entre medio de las guerras y de todo el quilombo que se está generando. Y después tenemos Empire of Storms, que acá es donde sucede para mí de nuevo la cuestión del matchmaking compulsivo y obsesivo de Sarah J. Maas, porque de la nada todos tienen que empezar a estar en pareja y todos tienen que tener a la persona ideal. Y me pareció como muy precipitado el tema de Dorian y Manon. Manon como personaje me encanta y Dorian también, son de mis personajes preferidos, pero me pareció que fue como qué necesidad de meter en un libro tantos matchmakings injustificados, tipo, no lo entiendo, y me parece que capaz eso le bajó un poquito la puntuación a los libros, porque no entiendo por qué Sarah J. Maas tiene esta compulsión. Después tenemos ya este libro, que tengo muchas cosas para decir de este libro. Este libro es el número 6, 1, 2, 3, 4, 5, es el número 6, que es Tower of Dawn. ¿Qué pasa con este libro? Yo lo sentí igual que A Feast for Crows de Juego de Tronos. ¿Por qué estoy comparando dos cosas que nada que ver? Porque en A Feast for Crows el autor de la nada empieza a introducir miles de personajes nuevos que no te interesan para nada. Empire of Storms termina con un cliffhanger de la puta madre y vos querés saber qué carajo va a pasar en el siguiente libro. Y sin embargo acá la autora te mete una historia aparte, que lo único que importan son como las dos últimas páginas, de Chaol yendo, bueno, a un lugar en particular, y es como el arco de redención de Chaol o Chaol. Pero acá te meten millones de personajes nuevos que te chupan tres pitos.
Yo lo que sentí cuando leí este libro, primero os digo, pero la puta madre, ¿cuándo me voy a volver a encontrar con nuestra protagonista tan amada? Nada, es todo de Chaol, de Chaol y todo lo que sucede en este lugar. Así que este libro tranquilamente lo pueden skipear, tipo dicen, chao, voy al siguiente. Yo sentí que o la escritora se aburrió de escribir de los otros personajes o no tenía más ideas, entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir todo un libro de arco de redención de Chaol, 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 como le digan. Y vamos a meter miles de personajes nuevos. Bueno, a mí me pasó eso y este libro para mí es de los peores. Si bien lo tengo, es un libro 2 estrellas con muchas ganas. Yo sé que hay gente que le gustó este libro, pero a mí me pasa que, nada, uno está esperando a ver qué es lo que pasa con la historia y te encontrás con este tocho de nuevos personajes y cosas introductorias que no te interesan. Y después por fin tenemos el último libro, que es Kingdom of Ash. Que bueno, es el último libro de la saga, vemos cómo termina todo, obviamente tipo felices por siempre, arre. Tenemos muchos matchmakings hechos por Sarah J. Maas. Este es un libro muy largo. Hay como muchas cosas capaz como de batallas, que capaz para algunas personas se puede hacer un poco denso. Pero la verdad a mí me pareció un buen final de saga. Este libro igual no es 5 estrellas, sino es más como un 3,5 por ahí. Pero es un buen final de saga, me gustó cómo terminó. Sí tengo una crítica en particular, que yo sé que esto es una opinión súper impopular, súper impopular. Pero bueno, alguien si leyó esta saga, tipo, díganme qué opinan. Y es que a mí Chaol o Chaol nunca me gustó para Selena. Obviamente es el primer interés amoroso, así que no terminan estando juntos. Y después apareció Rowan, y a mí Rowan me encantaba y me encantaban como pareja, pero ¿qué es lo que sentí yo? Al menos, tipo, para mí lo que debería haber sucedido es que para mí en algún momento, ahí viene mi opinión impopular, pero a mí en algún momento Rowan se tendría que haber muerto y tendría que haber una tercera oportunidad de romance con Dorian. ¿Por qué? Porque para mí Aileen o Selena es como que tendría que haber estado siempre con Dorian. Para mí, tipo, ellos dos tendrían que haber sido endgame y a mí nadie me va a poder cambiar esa opinión de que Dorian y Selena, tipo, realmente deberían haber estado juntos. Y me parece que era necesario el romance con Rowan, por eso digo que él en algún momento debería haberse muerto, cosa de que no que le haga daño a Selena, sino que debería haber desaparecido del mapa por alguna cuestión, tipo, como que no se podía volver atrás. Rowan debería haber muerto y Dorian debería haber sido endgame y deberían haber terminado con Aileen, porque si leyeron la saga se dan cuenta lo parecidos que son tanto Dorian como Aileen o Selena, y que las responsabilidades que tienen ellos son muy similares, las cosas que guardan y lo que cargan sobre sus hombros son muy parecidas, y me parece que nada, que por algún motivo ellos siempre deberían haber estado juntos, pero eso nunca va a pasar, así que siempre va a estar en mi mente y en mi corazón. Si bien yo soy re team Rowan y tipo lo amo a Rowan, pero Dorian y Selena para mí deberían haber estado juntos, y lo único que tuve de pequeño romance de ellos fue al principio de la saga. Y después tenemos, este sería el libro número 8 o 1, que son historias recopilatorias, digamos, de antes de estos libros de Selena. Y la que más me gustó acá es The Assassin and the Healer. Me gustó muchísimo, pero también hay algunas acá que son un poco densas, al menos para mí. Pero es una buena como adhesión a la historia, porque acá tenemos como historias con el primer amor de Selena en realidad, que se lo menciona vagamente en los primeros libros y capaz no hay como tanta profundización, y acá al menos tenemos un poquito de cómo fue su primer amor. O sea, en lo que a nosotros nos cuentan el primer interés amoroso es Chaol o Chaol, pero ella en realidad tuvo un otro interés amoroso que no aparece en lo que nos cuenta la autora, si bien se habla de él y se lo menciona, etc. Y acá tenemos un poquito de eso, así que nada, bueno. Esa es como una opinión, análisis de saga. Obviamente si me tengo que quedar
con una. No sé con cuál me quedo porque, como les digo, a nivel romance prefiero acotar. Pero a nivel fantasía me parece que la trama de Throne of Glass es increíble. Y no hay igual con esta saga, así que bueno. Si leyeron alguna de estas dos o leyeron las dos, tipo, cuéntenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de Dorian y Selina? O bueno, cuéntenme lo que les parece o sus opiniones impopulares de estos libros. Así que bueno, nada, eso es todo por hoy. Este video seguramente va a quedar muy largo y editarlo me va a ser difícil. Así que bueno, nada, gracias por escuchar a las personas que llegaron hasta acá. Así que bueno, nos vemos en otro video.